Bueno, pues ya hemos acabado de desparasitar y ya podéis ver que todos los pájaros están ocupando su habitáculo dentro del voladero como siempre. Y vamos a aprovechar este vídeo para meternos un poco en materia y hablar acerca de protocolos para prevenir enfermedades dentro del voladero, porque la diferencia entre un voladero exterior, como es este caso, y el criadero son evidentes. La principal diferencia que hay entre nuestro voladero, que ya sabéis que sobre todo lo utilizamos para pájaros de jubilación, con respecto a nuestro criadero, es que los pájaros que están en el criadero están destinados a la cría, precisamente, por eso se llama criadero, están destinados a la reproducción. Es por eso que, como en el voladero no criamos, en el criadero sí, en el voladero podemos ser un poquito menos exigentes acerca de la preparación de los pájaros. Lo que nos interesa en el voladero es que los pájaros se encuentren sanos todo el tiempo posible y que puedan vivir, bueno, pues el resto de su vida de manera tranquila, de manera cómoda, sin ningún problema. Entonces, tenemos que centrarnos en extremar las medidas de higiene y adecuar la nutrición. El primer aspecto, vamos a hablar de tratamientos dentro de nuestro protocolo. Ya sabéis que en el protocolo que hicimos en el criadero para la preparación de la cría utilizábamos una desparasitación antes de la cría, pero bueno, de cara a todo el año, hablando de todo el año, en el criadero realizamos normalmente, porque lo habéis preguntado varios en algunos de los vídeos, nos hacemos un protocolo de 3 desparasitaciones, es decir, realizamos una desparasitación previa a la cría, justamente ahora, en los meses de enero-febrero, otra desparasitación al finalizar la cría antes del comienzo de la muda, que afecta tanto a los reproductores como a los pichones que hayan nacido, luego otra al finalizar la muda, que normalmente, bueno, pues se solapa con la época de concursos, y en el criadero esas son las 3 desparasitaciones que hacemos normalmente. En el voladero también desparasitamos porque considero que es fundamental, pero en este caso hay circunstancias especiales que hacen que nos tengamos que centrar más en la desparasitación. El voladero está en el exterior, esto implica que hay más riesgo de contacto con pájaros silvestres. El voladero está más expuesto, como digo, al exterior, y luego el voladero tiene suelo y evidentemente los pájaros que tienen suelo pueden tener más riesgo de parasitaciones que los que, digamos, que están en el criadero en condiciones más higiénicas, con lo cual la desparasitación es más importante en el voladero. ¿Qué hacemos durante todo el año en el voladero? 4 desparasitaciones normalmente por sistema cada 3 meses. Aquí no importa la cría, no afecta en nada, entonces solemos hacer aprovechar en el mes de enero, que este año la hemos retrasado un poco a febrero, y a partir de ahí cada 3 meses realizamos una desparasitación normal. Como digo, el pulmosan o la ivermectina al 0,12%, simplemente una gotita en el cuello a cada pájaro y ya está. Y aprovechamos en cada desparasitación en el voladero para valorar la condición corporal de los pájaros. Ahora mismo aquí tenemos unos 30 ejemplares. Bueno, pues cogemos los pájaros, los metemos en una pequeña jaulita, ¿vale? Para ir apartando los que ya tenemos hechos, luego los metemos todos juntos de nuevo al voladero y aprovechamos para anotar la condición corporal de los pájaros. Aquí en el voladero, a diferencia del criadero, es casi imposible encontrarnos con un pájaro gordo. Los pájaros se ejercitan mucho más, no tienen, digamos, una nutrición tan potente como en el criadero, y entonces es muy raro encontrarse pájaros de una condición corporal de 5 o alta, pero sí que podemos encontrar pájaros debilitados, una condición corporal baja de 1. Todos esos pájaros que encontremos debilitados o aprovechando este momento con algún síntoma de enfermedad se apartan para ser recuperados en la enfermería, ¿vale? Pero es bueno aprovechar las desparasitaciones, ya que cogemos a los pájaros, para poder valorarlos un poquito en conjunto. La desparasitación, como digo, es muy importante y forma parte de nuestro protocolo preventivo. Respecto a otros medicamentos que muchos preguntáis acerca del uso preventivo, por ejemplo, de antibióticos, por ejemplo, el uso preventivo del Baicos o de otros medicamentos para los cocidios y de antifúngicos y demás, nosotros en el voladero tenemos la ventaja de que ya sabéis que podemos analizar periódicamente a los pájaros, y durante unos años hicimos analíticas prácticamente todos los meses. Es decir, a mí me servía de formación durante mis estudios de la carrera, y entonces analizábamos heces de los pájaros que estaban en el voladero todos los años, como digo, todos los meses. ¿Cuál era el resultado? Pues bueno, curiosamente o no tan curiosamente, la mayoría de meses, prácticamente todos, los pájaros del voladero presentaban un nivel de cocidios alto, aunque eso no implicaba que los pájaros murieran por cocidios, pero había muchos cocidios en sus heces. El tema de megabacterias, digamos, no era tan exagerado, pero siempre mostraban megabacterias, con lo cual en las analíticas, aunque fueran analíticas básicas, siempre salían cocidios y megabacterias, siempre, continuamente, todos los meses los pájaros. Y debido a esto, pues me planteé, como utilizan algunos criaderos de silvestres, por ejemplo, el uso de medicamentos para los cocidios cada mes.
En algunos criaderos, como digo, por ejemplo de silvestre o de jilguero, están recomendados o recetados por algunos veterinarios el utilizar productos para los cocidios durante todos los meses, al igual que ocurre, por ejemplo, en gallinas de puesta y demás, por la cantidad de cocidiosis que es tan habitual que puedan encontrar esos pájaros. Y en este caso nosotros lo que hicimos durante unos meses estuvimos dando un protocolo utilizando Vicos, ¿vale? A unas dosis, digamos, normales, ¿vale? Y valorando las heces de los ejemplares, ¿vale? A partir del uso de Vicos, cada mes utilizábamos a final de mes, dábamos 2-3 días aproximadamente de Vicos a los pájaros y seguíamos realizando las analíticas periódicas de los pájaros, ¿vale? Las analíticas desde cada mes. ¿Cuál fue la sorpresa? Que nos encontramos con que evidentemente el problema de cocidios como tal había desaparecido porque ya no había cocidiosis, ¿vale? O había un nivel de cocidios muy bajo en las heces de los pájaros, pero el estado general de los pájaros, el estado corporal estaba mucho más debilitado. Pájaros que estaban enfermos posiblemente le estábamos librando el problema, pero pájaros que estaban más o menos sanos, lo que estaba provocando es que los pájaros se estaban debilitando todavía más. Ya sabéis que fármacos como el Vicos, que son tan específicos para los cocidios, pues también son un poquito fuertes para el estado general de los pájaros. Y fue por esto, nos encontramos pájaros tan debilitados continuamente, que decidimos dejar de utilizar estos protocolos en el voladero y a partir de ahora no utilizamos ningún protocolo de tratamiento anti los cocidios, simplemente el pájaro que encontramos con síntomas de enfermedad, con síntomas de volamiento y síntomas de digestivo, ese pájaro lo aislamos, lo analizamos y ya nos planteamos tratar, pero no damos un tratamiento de conjunto al voladero, ¿vale? Ese es el primer paso, con lo cual, en cuanto a medicamentos, mismo sistema que en el criadero, utilizamos la ivermectina al 0,12%, como por ejemplo ocurre en el medicamento Pulmosan, y en vez de 3 veces como hacemos en el criadero, las utilizamos cada 3 meses. Por tanto, durante todo el año damos 4 desparasitaciones a los pájaros. Bueno, y aparte de este tratamiento antiparasitario, que como digo, recomiendo utilizarlo por sistema en los pájaros, en este caso en el voladero sí que utilizamos una desparasitación interna. Aparte del desparasitante externo, utilizamos también levamisol oral que suministramos en el agua más o menos en el mismo periodo que el otro, es decir, cada 3 meses, ¿vale? Entonces, realizamos una desparasitación, digamos, más completa que en el criadero, porque hay más riesgos parasitarios en el voladero, que como digo está en el exterior, que en el propio criadero. Aparte de eso, hacemos prácticamente el mismo protocolo que hemos recomendado en el criadero, aprovechando el momento que cogemos los pájaros para desparasitar, porque evidentemente aquí no estamos todo el rato cogiendo los pájaros. Aprovechando ese momento, cortamos las uñas de los pájaros que las tengan excesivamente largas, repasamos las patas si alguno de ellos tiene algún problema, repasamos los picos, lo mismo que explicábamos en el vídeo anterior, ¿vale? Valoramos la condición corporal que tienen todos ellos y luego, dejando a un lado eso, ya nos centramos en las medidas higiénicas del propio voladero. Respecto a los palos, ¿vale? Aquí estáis viendo los palos, que tenemos una fila de 3 ahí y otra fila de 2 aquí. Respecto a los palos se limpian y se desinfectan cada 15 días. En el voladero acumulan mucha suciedad los palos y es una de las zonas más peligrosas porque si ocurre algún pájaro que tiene alguna enfermedad se puede contagiar a través de los palos. Los pájaros continuamente están tocando los palos, se frotan y entonces conviene que estén limpios. Estos palos en concreto, que son de plástico, que se desinfectan y se limpian perfectamente, se cambian cada 15 días. Es el protocolo que utilizamos. El suelo, el emparrillado, es muy importante. Aquí os pongo la diferencia para que veáis el suelo con parrilla y el suelo sin parrilla. En el suelo con parrilla utilizamos arena de gato convencional, es bastante higiénico, pero como podéis comprobar, con más de 15 días se pueden acumular bastantes restos de heces en el propio suelo y los pájaros contactan directamente con ellos. Es mucho más higiénico, utilizamos un sistema de parrilla como este, en el cual simplemente la parrilla se apoya, ¿vale? Tiene 2 especies de patas y eso evita que los pájaros contacten con el suelo. Eso nos va a valer para prevenir enfermedades. Luego, respecto a más aspectos sanitarios, el comedero, que lo hemos hablado en algún vídeo. Normalmente nos recomiendan utilizar comederos en el suelo, ¿vale? Por el hecho de que los pájaros, cuando tienen comida en el suelo, por ejemplo, si la ponemos aquí en un plato, es mucho más fácil que defequen desde los palos de arriba y caiga la comida al suelo. Pero, ¿qué ocurre? Que en el voladero nos encontramos con pájaros viejos y por ejemplo nos vamos a encontrar con el caso como ese pájaro que veis ahí, ¿vale? La hembra que está a la derecha, veis que hay un pájaro con moña a la izquierda. Bueno, la hembra que está a la derecha es una hembra que lo más importante que podéis observar es que presenta quistes de pluma, ¿vale? En las alas. Estos quistes de pluma lo que le provocan es que esta hembra no tenga capacidad para volar.
ahora mismo salta pero no vuela. Si tuviéramos los comederos digamos en alto, que sería lo más higiénico, esta hembra no llegaría a comer y por lo tanto fallecería. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, en el periodo de muda? Que el pájaro que ha mudado la cola o ha mudado mucho las alas, que no tiene capacidad para subir para arriba, pues sería el primero que fallecería por no tener disposición de alimento, con lo cual procuramos utilizar comedero interior en el suelo, de acceso para todos los pájaros libres, y este tipo de comederos la verdad es que no lo ensucian prácticamente nada, tipo tolva, porque el techo les tapa de las heces que puedan caer desde arriba y luego la comida queda perfectamente limpia y protegida y sobre todo no le afecta la humedad de la lluvia, ¿vale? Esta malla protectora que utilizamos para evitar que pueda haber cualquier tipo de acceso de gatos y demás que puedan traer cualquier problema. Y ya os digo, poco más. En cuanto a aspectos nutricionales, que lo hemos hablado alguna vez, en el voladero hemos dicho que no vamos a encontrar prácticamente ningún pájaro gordo, con lo cual, ¿qué es conveniente? Pues, sobre todo, como hay más desgaste físico y más desgaste energético, si utilizamos una dieta más calórica, no pasa nada, ¿vale? Los pájaros la van a agradecer. En este caso nosotros lo que hacemos es utilizamos las semillas, las mixturas que utilizamos en la máquina de limpiar alpiste, como hemos comentado en algún vídeo, y aparte le añadimos algunas semillas grasas para que los pájaros tengan más energía, sobre todo en los meses de invierno. Como veis, el protocolo durante todo el año del voladero es muy simple. Hacemos analítica de manera sistemática, pero lo más importante, como digo, es una buena higiene de todos los utensilios donde se van a apoyar los pájaros, una buena higiene del suelo, una buena higiene de los palos, de bebederos que utilicemos, que en este caso los hemos quitado, pero son bebederos que se acoplan externamente, más higiénicos, y una buena higiene también de la comida, que la comida se encuentre fresca y seca. El resto de aspectos no nos debemos preocupar. Si tenemos un pájaro enfermo, lo tratamos, pero por sistema no utilizamos ningún tratamiento en el voladero. Nos vemos en próximos vídeos, espero que te haya gustado. Un saludo. Bueno, entonces, a modo de resumen, para distinguir entre el protocolo que utilizamos en el criadero y el protocolo que vamos a utilizar en el voladero, pensemos siempre que en el voladero, en nuestro caso concreto, nos vamos a criar con los pájaros, con lo cual ahí está la principal diferencia. Desparasitaciones, que es el único tratamiento obligatorio o el más recomendable sin duda, en el criadero haremos 3 durante todo el año, ¿vale? Según el año, pero normalmente los protocolos son de 3, aproximadamente cada 4 meses, depende del periodo de cría, muda y tema de concurso. En el voladero por sistema 4, incluyendo también la interna. Hay más riesgo de problemas parasitarios en el voladero al ser un voladero exterior, con lo cual, en cuanto a la desparasitación, nos centramos más en el voladero y con unas desparasitaciones básicas en el criadero normalmente sobra. En cuanto a cuidado, entre los cuidados que hablamos en el anterior vídeo era el recorte de plumas de la cloaca y demás, recorte de uñas, recorte de pico. En el voladero no vamos a criar, con lo cual el recorte de plumas de la cloaca y demás, en el voladero lo olvidamos, no nos interesa. Sí que nos interesa el recorte de pico, ¿vale? Porque será adecuado para la nutrición de los pájaros, el recorte de uñas y demás. O sea, todos los cuidados en el voladero van a ir centrados en el bienestar del propio pájaro, pero no enfocados a la reproducción. Luego, en cuanto a la nutrición, pensemos que en el criadero, durante la cría, vamos a hacer un refuerzo nutricional, sobre todo muy importante, de proteína y de calcio, ¿vale? Lo más importante dentro de la cría, y ese refuerzo vitamínico que les va a venir bien. En el voladero, lo más importante, en todo caso, si hacemos algún refuerzo nutricional, es, sobre todo en épocas de más frío, en épocas de más inclemencia, refuerzo de calorías, aumentar las calorías en el voladero. No es tan importante el uso de más proteínas, ni de calcio y demás, sino el aumento de las calorías en el voladero. Con lo cual, podemos meter una dieta más grasa en el voladero, y no es tan importante la grasa para el criadero. Y respecto a la sanidad, para terminar, no utilizamos ningún otro tipo de medicamento, ni en el criadero ni en el voladero. Si queremos hacer analítica, se pueden hacer, pero a utilizar tratamientos por sistema, no. En el caso de que tengamos un criadero, que veamos algún pájaro enfermo, lo cogemos y ya vemos cómo lo tratamos. Y en el voladero lo mismo, pero por sistema no utilizamos ningún otro tipo de tratamiento. Esta es, digamos, la diferencia entre el protocolo que vamos a utilizar en el criadero, que como digo lo mencionamos en el anterior vídeo, y el protocolo mucho más simple, mucho más sencillo, que vamos a utilizar en el voladero.